Queridos amigos, ¿cómo están? Que el Señor Jesús les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio especial donde nos dedicamos al estudio de la palabra del Señor. Un bienvenido para todos ustedes que nos puedan seguir por las diferentes plataformas y también por los diferentes canales. Antes de comenzar el tema de hoy, pues vamos a orar como siempre para pedir que el Señor Santo, a través de su Santo Espíritu, nos pueda guiar en este estudio. Padre bueno que estás en el cielo, qué bueno saber es de que tenemos un Dios verdadero, un Dios que nos ama, que nos cuida. Gracias, Señor, por esa bendición especial que siempre nos da de tu salvación, que diste a tu Hijo a morir por nosotros, también por el Espíritu Santo que nos convence, Señor, de pecado, nos lleva a toda verdad. Bendito Señor, en este momento quiero pedir una bendición muy especial para aquellos que nos están viendo por televisión y que puedan recibir también la unción de tu Santo Espíritu. Quiero pedirte, Señor, que ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos dé entendimiento, sabiduría y comprensión para lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a continuar con esta serie. Es una serie que he titulado La profecía en la historia. Y hoy vamos a pasar a nuestro tercer mensaje o tercer seminario, y vamos a hablar sobre la bestia que sube del mar. Y la palabra del Señor claramente vamos a permitir que sea la que nos hable, y dice de la siguiente manera: me paré en Apocalipsis capítulo 13 y verso 1. Recuerde que las primeras veces o los dos primeros capítulos o presentaciones anteriores, la primera parte fue el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 en la segunda parte. Ahora vamos a pasar al capítulo 13 de Apocalipsis. Recuerden que el capítulo 2 no están todos los detalles hasta la venida del Señor Jesús. Daniel 7 nos da unos detalles de más, pero no tenemos todavía el cuadro completo. Pero sí nos va a ayudar Apocalipsis a entender estos libros o estos capítulos de Daniel. Dice el capítulo 13 y el verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Entonces aquí vamos a ver otra bestia. Recuerden a Daniel capítulo 7, encontramos que una bestia representa un imperio, ¿verdad? Y aquí vemos una bestia, según el apóstol Juan, está viendo que está saliendo del mar. Y el verso 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? A un leopardo, y a sus pies como de oso, y su boca como boca de ¿qué? De león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Este lenguaje suena muy parecido a lo que vimos en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Aquí el apóstol Juan está viendo, o está en el momento de la bestia. Recuerde, en ese momento sería el imperio romano, está allí en la bestia, y resulta que dice que va a comenzar a describir los mismos o las mismas bestias, los mismos elementos que vimos en Daniel 7, pero en un orden distinto. Aquí dice que era semejante al leopardo, ¿verdad? Sus pies como de oso y su boca como de león. Muy bien, si ustedes recuerdan, Daniel 7 comienza con león, con oso, leopardo y la gran bestia terrible. Pero aquí está al revés, está la bestia terrible, el leopardo, el oso y el león. Es una explicación muy sencilla. Daniel está mirando hacia el futuro, y si ustedes recuerdan, el león representa ¿a quién? A Daniel. Y Daniel, a Babilonia. Entonces, si él está en el tiempo de Babilonia, está mirando hacia el futuro. Entonces, si después sigue el oso, que es los medios persas, después sigue el leopardo, que son los griegos, y después sigue la gran bestia o la bestia terrible, que es Roma. Entonces, aquí lo que está haciendo Juan es que está mirando hacia el pasado, ¿verdad? Está en las bestias, después mira hacia atrás los griegos, después los medios, los persas, y por último el león, que es Babilonia. Entonces,
vea que son los mismos elementos, hay una conexión con Daniel capítulo 7, y dice que vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasó? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La última vez estuvimos hablando que en Daniel capítulo 7 se describe a un poder que en medio de los 10 cuernos de esta bestia terrible, sale un cuerno pequeño y tumba 3. Y todas las especificaciones o las características que vimos en Daniel 7 no nos muestra otra cosa sino que el papado, el surgimiento del papado. Pero resulta que este texto claramente dice que recibió una herida de ¿qué? De muerte, pero después dice que su herida mortal fue sanada. Vamos a hablar de esa herida de muerte y de su herida, cómo comenzó a ser sanada. El verso 4 de Apocalipsis dice: y adoraron ¿a qué? Al dragón, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero va a reconocer que el papado tiene un poder tremendo. El mundo se está admirando. Incluso hoy en día ustedes han visto los canales de televisión, ¿verdad? Las diferentes plataformas, cómo el mundo entero está maravillado con todo lo que el Papa está haciendo en el día de hoy. Ya la gente no tiene ese problemita, ese rechazo contra el papado, ¿verdad? Sino que al contrario, lo están recibiendo con los brazos abiertos, como antes nunca había sucedido. Y el verso 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, si ustedes recordarán la última presentación que hicimos, encontramos un tiempo determinado. Por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, en Daniel 7:25, aquel cuerno que iba a hablar grandes cosas contra Dios, iba a perseguir al pueblo, iba a cambiar los tiempos y la ley, iba a gobernar por tiempos y medio tiempo. Pero eso también, este lenguaje aparece en Apocalipsis capítulo 12 y el verso 14, tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, si usted lee Apocalipsis, el capítulo 12:6, usted va a encontrar que allí aparece 1260 días. Y de pronto voy a leer el texto de Apocalipsis capítulo 12 y el verso 6. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado ¿por quién? Por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Y después, ahora en Apocalipsis 3:5, como lo acabamos de ver, dice que también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces vemos estos tiempos determinados, ¿verdad? En la Biblia, en tiempo profético tenemos en Daniel y Apocalipsis tiempo, tiempos y medio tiempo, que es Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25. Pero encontramos 1260 días en Apocalipsis 12:6. Y ahora Apocalipsis 13 y el verso 5 aparecen los 42 meses. Claro, ahora vamos a hacer las diferentes sumas para darnos cuenta de que todo este tiempo, esos tiempos en los diferentes versículos, representa al mismo tiempo. Vamos a ver este periodo profético. Primero que todo, los 30 días de cada mes. Recuerde que el calendario judío no tiene 31, 28, sino tiene 30 días. Los 42 días vamos a multiplicarlo por 30 días, 42 meses los vamos a multiplicar por 30 días. Y si usted hace la multiplicación de este periodo, le tiene que dar 1260 días. Muy bien. En Daniel 7:25 vimos tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso equivaldría en un año, un tiempo equivaldría a un año, o sea, 360 días del calendario judío. Tiempos equivaldría a 2 años, o sea, 720 días. Medio tiempo sería 180 días,
que al sumar estos números o estas cantidades de días, le tiene que dar lo mismo, 1260 ¿qué? Días. Muy bien, entonces vimos tiempo y todo lo que vemos acá, 1260 días. Los 42 meses por 30, 1260 días. Y Apocalipsis 3:5, como lo vimos, se le dio la capacidad de actuar 42 meses, ya lo vimos. 42 meses, ¿sí? Por 30 y 1260 días, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 12 y el verso 6. Entonces, en tiempo profético, en lo que tiene que ver con días o tiempo profético, generalmente esto no es literal, sino simbólico. Si tenemos por lo menos una referencia en la Biblia donde vamos a encontrar este concepto. Implicados, dice Ezequiel capítulo 4:6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te he dado. O sea, aquí equivale un día, equivale a un año. También vamos a recordar, por ejemplo, aquella ocasión de los 12 espías que estuvieron en tierra de Canaán, especialmente Jericó, y duraron 40 días y allí estuvieron analizando la ciudad, la gente, todo lo que había en ese lugar. Y cuando ellos regresaron a darle informe, 10 de ellos dijeron: no podemos, es una nación fuerte, poderosa, es una nación guerrera, nosotros contra ellos somos como langostas, no podemos, son grandes, están armados, es difícil. Y 2 de ellos, que era Josué y Caleb, ellos vieron que sí podían, por la sencilla razón de que Dios les había prometido de que le iba a dar la tierra, esa tierra, ¿verdad? La tierra de Canaán. Pero resulta que los 10 dijeron que no, y antes intentaron matar a estos hombres, porque ellos querían creían que sí podían hacerlo porque iban en el nombre de Jehová. Como no quisieron y el pueblo no quiso pasar, a Dios como castigo por esos 40 días que estuvieron de espías en la tierra de Canaán, duraron 40 años en el desierto, día por año. Entonces tengan en mente esto. ¿Cuándo comenzó este periodo de los 1260 años? Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Esta mujer, que representa la iglesia de la Edad Media, ¿verdad?, fue perseguida por la Roma papal en el año 538 y termina en el año 1798, y si ustedes hacen la cuenta, dura 1260 años, ¿verdad?, donde allí se ve el cumplimiento de lo que la palabra del Señor dice. En otras palabras, podemos demostrar que lo que se dijo en la profecía mucho tiempo atrás tuvo un cumplimiento en el futuro. Vamos a ver un poquito sobre el comienzo de los 1260 años. Dice que en el año 330 Constantino trasladó la capital del imperio de la ciudad de Roma, ¿a dónde? A Constantinopla. Esta acción generó un vacío político en Roma que fue llenado por la iglesia. O sea, se traslada toda la parte política de Roma a Constantinopla, lo que es hoy en día Estambul, y deja ese vacío político, ¿verdad? Pero fue llenado ¿por quién? Aquí dice que por la iglesia de Roma, y es por eso que la iglesia es conocida como Iglesia Católica Romana. ¿Y qué fue lo que sucedió? Finalmente Justiniano envía a su ejército en el año 538 y expulsa a los ostrogodos que controlaban a Roma, y ahora sí que la cristiandad tenía oficialmente una cabeza visible y funcional. Entonces, ahora la iglesia no solamente tiene un poder religioso, sino que ahora va a tener un poderío también político. Este libro, que es muy conocido, si alguien de pronto no lo tiene, sería muy bueno que lo obtuviera. Es una explicación de Apocalipsis 13, y algunas citas que voy a leer más adelante vienen de este libro, y dice de la siguiente manera. Esto lo dice Melvin Moore, ¿será que podrá pasar? O en este mismo libro dice así: el decreto de Justiniano le dio al Papa la autoridad que necesitaba para ejercer
control religioso sobre todas las iglesias, y aquí viene lo tremendo, y eventualmente ejercer también control ¿qué? Político. Entonces, claramente, y esto lo muestra la historia, no solamente porque lo dice este escritor, sino que también la historia muestra que ellos o la iglesia romana también tenía poder político, lo que era el antiguo imperio romano antiguo, ¿verdad? Que ya fue dividida en el año 476, se divide en diferentes naciones después de que tuvieron las invasiones bárbaras. Y finalmente finalizan los 1260 años. ¿De qué manera? Según Mervyn Maswell, en su libro El porvenir, el mundo revelado, un tomo bastante interesante, dice que el general francés Berthier, Luis Alexander Berthier, bajo la dirección del gobierno revolucionario de Francia, detuvo al Papa Pío VI mientras celebraba el aniversario de su condecoración en la Capilla Sixtina en Roma. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sí? Llegó Alexander Berthier con todos sus soldados y se llevó al Papa a Francia. El conflicto inminente, en la página 61, dice que la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en el año 1798, ¿sí? Claramente, eso es lo que enseña la historia. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillóse, yendo en pos de la bestia. Entonces, lo que estamos viendo acá, lo que se está escribiendo este libro Conflicto Inminente, el linaje de White, lo que dice es que en el año 1798 recibe ese poder, ese golpe mortal, pero la Biblia dice, el apóstol Juan claramente dice que más adelante esta herida mortal que recibió la Iglesia Católica Romana en 1798 va a volver a sanar, ¿verdad? Y los que estuvieron de pronto escuchando el último sermón, vimos que en el Tratado de Letrán, el 11 de febrero de 1929, es cuando se le comienza a dar ese poder poco a poco político que ha venido recuperando desde entonces hasta el día de hoy, cada vez más y más, tanto así que todos los países en su mayoría tienen embajadores en el Vaticano, y el Vaticano tiene embajadores en todas partes del mundo. Entonces, dice San Pablo, dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Entonces podemos ver que después de que comience a sanarse, o este poder que le fue quitado el poder, pues va a recuperarse y va a ir hasta la segunda venida de Jesús. Claramente la palabra de Dios allí en 2 Tesalonicenses dice que no vendrá Cristo Jesús hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, y que se va a sentar en la iglesia y va a ser adorado como Dios. En la misma página 61 del conflicto inminente, dice que proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin de ¿qué? Del tiempo. O sea, este poder religioso católico va a estar hasta cuando el Señor venga. Hoy en día usted van a ver algunos creyentes que dicen que se van a levantar algunos países árabes, algunos van a decir que es Rusia, algunos van a decir que es la China, y así sucesivamente. Pero realmente la palabra del Señor no se equivoca. Va a ser el poder católico romano que va a llegar hasta el fin de los tiempos, el que tomará el control. Y vamos a ver en la próxima presentación que hay un segundo poder que se le conoce como la bestia que sube de la tierra, que es la que va a acompañar o la que va a ayudar a esta primera bestia que surge del mar. Y dice que todos los moradores en la tierra le ¿qué? Imagínense lo que va a suceder. Todos los moradores de la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13, verso 8. Tanto el viejo como el nuevo mundo se le atributará homenaje ¿a quién? Al papado. Mis hermanos, cuando ella escribió esto en los años 1800, siglo XIX, se decía o se pensaba, más bien había ese odio entre protestantes contra los católicos, porque ellos recordaban todo lo que ellos hicieron con sus antepasados.
Pero aquí claramente vemos que cuando ella escribió eso, era una locura, nadie podía creer cómo es que el papado va a tomar el control del mundo y cómo es que todo el mundo le va a adorar. Y aquí claramente lo dice que el mundo entero le hará un homenaje al papado por medio del honor que se confiere a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Este punto del día domingo como institución romana, vamos a tener una presentación aparte muy interesante en cuanto a este punto para entender y qué tiene que ver el domingo, incluso con el nuevo orden mundial, que muchos no le tienen como ese, no lo conectan, pero realmente hay una conexión del domingo con el nuevo orden mundial. Y vemos que en 1798 fue aquella vez que se le dio la herida mortal por Alexander Bertiani y se le quita el poder. Después de 1260 años, su poder político se le quita, no religioso, porque la iglesia siguió funcionando normal, siguió dando sus misas, sus casamientos y haciendo todo lo que la iglesia católica hace, pero ya no tenía ese poder político como lo tenía antes. Pero vea lo que dice el verso 13 de Apocalipsis, verso 3 y el de Apocalipsis 13, que es donde estamos estudiando. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, 1798, ¿verdad? Pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. O sea, va a volver a tomar fuerza y a recuperarse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando llegue su sanación, dice que y se maravilló en visión profética. Juan está viendo que toda la tierra que se maravilló en pos de la bestia. Todo el mundo le va a hacer un honor, ¿verdad? Al papado. Pero aquí vamos a ver unos detalles en cuanto a la historia. Recuerden que esta serie se llama La profecía en la historia y vamos a ver el cumplimiento y algunos elementos bien interesantes como lo estamos haciendo. Vamos a ver el papado y su sanación. En el Congreso de Viena en 1815, el Papa tuvo un papel menor por medio de su representante, el cardenal Ercole Consalvi. Y el propósito de este congreso era establecer ¿qué? Las fronteras de los territorios distorsionados por las guerras de Napoleón. Entonces, lo que fue Rusia, Austria y Prusia formaron una alianza santa, ¿sí? Para animar a las monarquías de Europa a basar sus gobiernos en los principios cristianos, y la mayoría de las otras monarquías accedieron. Después vino lo que fue el Tratado de Letrán. Entonces, vemos que el Vaticano estaba ansioso por resolver el conflicto de 60 años de antigüedad con el gobierno italiano respecto a los estados papales. Y dice que en octubre de 1926, Pío XI comenzó negociaciones con Mussolini que resultaron con el Tratado de Letrán, que fue firmado por el Vaticano. ¿Y cuándo sucedió esto? El año 1929, el 11 de febrero. ¿Y qué pasó con este tratado? ¿De qué se trató? Bueno, este Tratado de Letrán consistió en 3 documentos muy importantes. Tratado de reconciliación, ¿verdad? El catolicismo, religión oficial del país, y la soberanía de la ciudad del Vaticano. Un convenio financiero de 77,5 billones de liras y algo que se conoce como el concordato, que el domingo, ¿verdad?, como un día oficial de la iglesia, el control de las escuelas públicas y también de las bodas civiles. En otras palabras, estaban en épocas de elecciones y el Papa pues tenía su partido político, pero ese partido político realmente no iba a ganar. Entonces, para ellos poder tomar el control, le dijeron a Mussolini, bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros le damos todo nuestra votación, nuestros votos, nuestro partido político, y lo ayudamos que usted suba al poder, pero usted tendrá que llegar a algunos acuerdos con nosotros. Y eso fue lo que hicieron. Entonces aquí vemos a Mussolini y a Pío XI, que ahí prácticamente comenzó la sanación de el papado. Después vino algo bien interesante, el concordato. ¿Con quién? Con Alemania. ¿Cómo? Como usted lo acaban de decir, dice que el partido del centro, lo mismo, están en elecciones
política, en elecciones electorales, y también tenían este partido del centro. Dice que le dio los votos a Hitler, era un partido católico y sabían que ellos no iban a ganar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron realmente fue colocarle, darle todos los votos, el apoyo, pero Hitler también tenía que darle algunas cosas que ellos pedían, y eso sucedió el 23 de marzo de 1933, y el Reichstag le dio a Hitler su acta de concesión menos de 2 meses después de haber obtenido la Cancillería. De este modo fue el Vaticano, no los obispos católicos, uno de los factores importantes que contribuyeron a la ascensión de Hitler. O sea, en otras palabras, y eso sí tengo que dejar algo bien claro, la Iglesia Católica, muchos sacerdotes católicos y no en Alemania no estaban de acuerdo en cuanto a este asunto, pero realmente hay que recordar de que el Vaticano es el que manda, y ellos se tuvieron que sujetar a este concordato que estaban haciendo. Entonces, el partido que se conocía como el Partido del Centro recibió la certeza durante 2 días de discusiones con Hitler, que los derechos de la Iglesia no serían afectados por el acta de concesión. O sea, todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica no iba a ser afectada. Estas promesas combinadas con una fuerte presión del Vaticano fueron suficientes para convencer a los diputados del Partido Central a que apoyaran la medida, que a la larga significaría su propio deceso político. Entonces aquí vemos donde fue sacado esta fuente, ¿verdad? Porque todo lo que estoy leyendo tiene una fuente donde lo he sacado, para que no digan que son palabras mías, sino otras personas que vieron este asunto. Y muchos dicen que no, que eso no es verdad, que la Iglesia Católica nunca ayudó a Hitler, que eso es una mentira, pero resulta que muchas personas escribieron libros y están corriendo muchas fotografías en algunos libros y en internet, de los cuales, por ejemplo, como esta, vemos, por ejemplo, sacerdotes romanos, ¿verdad? Junto a soldados nazi haciendo el saludo nazi, y pues esto aparece, por ejemplo, en el libro, como si no estoy mal, en el libro de el Papa de Hitler, y en otros materiales, otros libros, en otras fuentes, no nuestras, donde aparecen de que ellos tenían un acuerdo, y aquí se ve la evidencia de estos sacerdotes. Y aquí vemos aquí al mismo Hitler con debe ser un cardenal, ¿verdad? No recuerdo su nombre, la vez pasada lo tenía en mente, pero olvidé el nombre de si no estoy mal, este es un obispo cardenal, donde él se reúne con Hitler, y ahí están claramente todos los acuerdos. Y aquí vemos más fotografías, donde vemos soldados romanos también, soldados no, curas, ¿verdad? O sacerdotes romanos que estaban haciendo ese saludo de Hitler, ¿verdad? Y aquí lo vemos dando esa mano, ¿verdad? Muy interesante. Ahora, si usted ve ese saludo, no es un saludo normal cuando uno se da la mano con alguien. Este es un saludo, más bien un saludo masónico. De pronto los que saben de este tema de lo que tiene que ver con la masonería de los signos, saben que este no es un saludo como el que yo le doy a una persona, o no, o el que usted se da con una persona. Este tiene una posición muy distinta, y aquí lo vemos como ellos estaban haciendo sus tratos. Después vino Pío XII, y aquí lo vemos, ¿verdad? Y ahora, yo sé que usted van a encontrar materiales que dicen que el Papa ayudó muchos judíos. Claro que sí, este Papa ayudó muchos judíos, incluso creo que en el Vaticano los protegió, los cuidó. Entonces, es una forma para distraer, decir de que ellos estaban en contra de eso y que estaban ayudando a los judíos, pero realmente el mismo Vaticano fue el que colocó a Hitler. Es tanto así de que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió con todos estos cabecillas de Hitler? ¿Para dónde huyeron y cómo huyeron? ¿Cómo huyeron? Disfrazados de sacerdotes romanos, y muchos de ellos llegaron a América, especialmente a Sudamérica y especialmente al Cono Sur, disfrazados de sacerdotes, pero realmente eran soldados nazis que estaban huyendo después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchas personas que los acusan y lo han demostrado. Por ejemplo, el último libro de Eric Fratini, La huida de las ratas, un libro bastante interesante, y otros libros, ¿verdad?,
de escritores, periodistas serios que han hecho esa investigación y se han demostrado que esto es así. Entonces todo lo que yo estoy mostrando lo estoy citando de fuentes serias. Entonces este concordato, ¿verdad?, de Hitler con la Iglesia Católica, que ¿cómo era? Dice que era libertad de procesión y práctica pública de la religión católica. Le otorgó a la Iglesia manejar y regular sus propios asuntos independientes y dentro del marco de su propia competencia, publicar leyes y reglamentos y ser cumplidos por su miembro. En otras palabras, la propia Iglesia va a manejar sus propias leyes dentro de la Iglesia, pero la parte política no se iba a meter, y obviamente la Iglesia no se iba a meter con la parte política. En ese caso sí había una separación, pero la idea era que ellos recibieran todavía poder. Y vino dice que intercambio, aquí viene por primera vez en la historia de intercambios de embajadores entre Alemania y el Vaticano. Concedía además a la Iglesia publicar instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, gacetas oficiales de la Iglesia diócesis y otros pronunciamientos sin obstáculos. O sea, la Iglesia podía funcionar común y corriente y allí no iba a suceder nada. Ahora, cuando un obispo hacía el juramento, ¿verdad? Vea este juramento, es bien interesante, de los obispos antes de tomar una posesión de sus diócesis. Dice así: ante Dios y sobre los santos evangelios, juro y prometo según lo compete a un obispo lealtad al Reich alemán y al estado de, bueno, dependiendo de fuera el lugar, ahí se colocaba el lugar, dice, juro y prometo honrar juro y prometo honrar el gobierno legalmente constituido y hacer que los clérigos de mi diócesis le honren. O sea, estos sacerdotes, aunque tomaban el control, estos obispos decían que le iban a prometer lealtad al gobierno nazi y también que sus propios clérigos también le honren. Tremendo, ¿no? Y así es esto, y así fue que sucedió. Dice que el cumplimiento, sigue diciendo el concordato, en el cumplimiento de mi función espiritual y en mi solicitud por el bienestar y los intereses del Reich alemán, me esforzaré para evitar toda acción detrimental que pueda poner en peligro. En otras palabras, ellos tenían que velar de que nadie se opusiera contra el gobierno nazi. Es una cosa tremenda. Ahora, hay un libro interesante, La bestia que sube del mar, más adelante voy a mostrar su portada, pero este señor dice lo siguiente: ante todo he aprendido de los jesuitas. ¿Quién fue lo que le aprendió a Hitler? De los jesuitas. Y dice: el mundo jamás ha conocido algo tan espléndido como la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Tremendo. Él está reconociendo y admira mucho lo que es la iglesia, esa estructura jerárquica que tiene la Iglesia Católica, y lo que él aprendió. ¿A quién se los aprendió? Ahí ustedes lo están leyendo, de los jesuitas. Y ahorita vamos a mirar la fuente. Lamentablemente se me fue no coloqué la cita, pero le voy a mostrar el libro donde lo puedan sacar. Y él sigue diciendo, esto ya lo leímos, dice: muchísimas cosas que simplemente he apreciado de los jesuitas para ser usada por el partido. Wow, entonces tenemos que pensar qué fue lo que hizo Hitler que fue utilizado en su partido, ¿verdad? Pues creo que de los jesuitas aprendieron esto, ¿verdad? Muchas personas estuvieron allí muriendo de hambre, ¿verdad? Qué triste que nosotros veamos una situación de estas, cómo llegaron a que muchas personas murieran de hambre, familias separadas, ¿verdad? Jovencitas, niños, familias enteras separadas por este gobierno, llevados al horno crematorio, donde prácticamente los que entraban a este lugar no volvían a salir hacia afuera, ¿verdad? Salir hacia el exterior. Lamentablemente, cuando llegaba a este lugar, prácticamente era una muerte segura. Pero ¿qué fue lo que más aprendió? Esto es algo terrible, ¿verdad? Es una escena tremenda donde nosotros nos pone a pensar cómo sería ese momento si nosotros viviéramos, ¿verdad? Hubiéramos vivido en aquel tiempo, ver cómo los cadáveres
se montaban unos sobre otros. Es triste. Y tengo que decirlo, mis hermanos, que así como va la historia de nuestro planeta hoy en día, tengan la seguridad que esto se va a volver a repetir a nivel mundial. No solamente en Europa o en Alemania lo que sucedió, sino que esto va a volver a suceder en este nuevo orden mundial que viene. Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Triste como muchos de nuestros niños, estos niños judíos perdieron a sus padres, quedaron huérfanos y quedaron a la deriva, ¿verdad? Triste porque ellos tuvieron que ver cómo sus padres eran muertos. Y más cadáveres, ¿verdad? De hombres inteligentes, hombres, niños, tal vez con un buen futuro, y muchos de ellos tenían un manejo muy importante en la parte financiera de Europa, ¿verdad? Ellos eran dueños estos judíos, dueños de muchas fábricas, muchas empresas, de muchas investigaciones, habían personas que tenían una capacidad tremenda en todas las artes, pero fueron exterminados. Y ver el degrado de su raza, cómo terminaron estas personas allí unos con otros, prácticamente muriendo de hambre o siendo asesinados. Y cuando eran llevados en los trenes que se conocían como los trenes de la muerte, después de que cruzaban ese lugar que ustedes ven al fondo, nunca más volvían a salir. Y ver esto, la cantidad, después de que se acabó la guerra mundial, y llegaron a estos lugares, esos campos de concentración que nosotros vemos, a ver la cantidad, era como si ellos no sé, coleccionaran cráneos y todos estos huesos. Una cosa impresionante como realmente ellos, cuando una persona está en estas cosas, cómo llega a perder la sensibilidad, el amor. Por eso la palabra del Señor dice que el amor de muchos se enfriará, y eso pasó en aquella ocasión y hoy en día está pasando lo mismo. La violencia, nadie le importa quitarle la vida a nadie, hacer lo que sea, violar niños, matar mujeres, matar ancianos, matar hombres, matar jóvenes. Hoy en día eso es lo que está sucediendo, y son tristes las escenas, ¿verdad?, que nosotros vemos a través de la historia, de los documentales. Cada vez que uno ve un documental de esto, pues se le pone la piel de gallina de ver la falta de amor, la falta de comprensión hacia el prójimo. Y así fue. Y bueno, muchos de estos materiales han sido de pronto explicados, ¿verdad?, tomados, y no solamente aquí estoy mostrando parte de algún material que he consultado, pero hay muchísimo material, incluso que no lo tengo acá, como por ejemplo Cortinas de Humo, donde es un libro evangélico, no adventista, pero muestra que la Iglesia Católica Romana no ha cambiado, sino que ha cambiado su estrategia, y eso es lo grave del asunto. Hoy el mundo cristiano protestante en Estados Unidos le ha abierto las puertas al Vaticano, cuando han olvidado su historia, han olvidado por qué se creó este país de libertad, un país donde no querían tener ni papa ni rey. Pero lamentablemente hoy en día, años atrás, se comenzaron a codear los presidentes con el papa, y hoy en día están en una amistad. Es triste y es así. Aquí tenemos este libro, El Papa de Hitler. Cuando iban a canonizar Pío XII, se quería escribir una biografía de este papa, pero este señor John Cornwell, él fue llevado a revisar un material, creo, si no estoy mal, a los archivos secretos del Vaticano, y él encontró mucho material que demostraba que este señor no era tan santo como algunos decían. Y por eso es que este libro se llama El Papa de Hitler. Y claro, el diablo no se iba a quedar quieto, contento con lo que estaba sucediendo, y se sacó un libro para contrarrestar este libro que se llama El mito del Papa de Hitler. Claro, obviamente para contrarrestar o atacar lo que se venía diciendo contra el Papa. Otro libro bien interesante que yo recomiendo, estos dos, Una mujer cabalga sobre la bestia. David Hunt es una persona que ya murió, un evangélico que ya murió. De aquí este libro donde saca la cita, donde dice que Hitler lo aprendió de los jesuitas. Y tenemos este periodista importante, Santiago Camacho, es un español, una biografía no autorizada del Vaticano, y yo le podría
de mencionar muchos materiales, ¿verdad? Muchos libros donde que no son de ninguna tal vez corte religiosa, o algunos serán de pronto religiosos, otros no, algunos profesarán incluso el catolicismo, pero que ellos muestran la triste realidad, ¿verdad?, de lo que el papado ha hecho por tantos años, esa crueldad, por esos 1260 años, lo que fue como la edad oscura, la edad media, como el Vaticano tenía, o la Iglesia Católica, el papado más bien, el papado tenía el control de toda Europa, que ellos no podían, se habían prohibido la ciencia, las letras, prácticamente el 80% de los europeos no sabían ni leer ni escribir, y gracias en aquella época, en la Edad Media, se levantaron hombres valientes que hicieron frente a estas injusticias, ¿verdad? Entre ellos vamos a ver uno de los más grandes, a Martín Lutero, y como otros reformadores decían que el pueblo tenía derecho a tener la Biblia en su propio lenguaje, y se comenzaron a hacer algunas versiones en inglés, Paul Tyndale, en alemán como Martín Lutero, y bueno, después vino otros reformadores también que hicieron grandes apoyos para la reforma. Y es interesante, en aquella época el que prácticamente pensaba distinto a la Iglesia Católica Romana pues iba a ser muerto, era perseguido por la Iglesia. Y cuando comenzó la reforma protestante, en aquella época, como dice Daniel 7:25, se levantará quebrantará a los altísimos, como lo dice Daniel 7:25, se iba a desatar una gran persecución a aquellos que estaban en contra del sistema. Así lo es, en contra del sistema. Y bueno, pues prácticamente hoy en día yo sé que se está acomodando el mundo entero, algo que se conoce como el nuevo orden mundial, que en una oportunidad lo vamos a ver en el futuro, lo vamos a ver más o menos cómo está encasillando todo este asunto y cómo el papado está pidiendo prácticamente dominar todo el mundo, dominar la conciencia. Y después dice que en el 7 de junio, vamos a ver cómo siguió tomando este poder, ¿verdad? La iglesia dice que el 7 de junio de 1982 fue un día histórico para el Vaticano, también histórico para los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ese día el presidente Ronald Reagan se reunió durante 50 minutos con el Papa Juan Pablo II en la biblioteca del Vaticano, y estuvieron allí hablando solos. ¿Qué estuvieron hablando? Bueno, vamos a ver que el resultado de todas estas charlas e encuentros que tuvieron ellos dos tuvo un encuentro bastante interesante. Nosotros encontramos esta revista muy conocida en los Estados Unidos, la revista Time, y con este gran título de la Santa Alianza, ¿verdad? Y vamos a encontrar cómo esa alianza tan importante entre el Vaticano y los Estados Unidos tuvieron que quitar ese tercer postor que se les estaba metiendo, ¿verdad? Que era Rusia, la Rusia comunista, ese bloque soviético, ¿verdad? Que les estaba haciendo contrapeso, fue quitado del medio. ¿Y qué fue lo que sucedió realmente? Entre ellos se hicieron algunos acuerdos, y bueno, yo les recomiendo, si ustedes pueden conseguir el libro que se llama La llave de esta sangre, de Malachi Martin, ustedes van a encontrar que fue un libro escrito en los años 80, y ese libro claramente menciona que habían tres poderes en disputa por el gobierno del mundo entero, ¿verdad? ¿Quién iba a tomar ese primer orden mundial a nivel mundial? Y tenemos pues tres competidores, tenemos al Vaticano, a los Estados Unidos y a Roma. Entonces, en ese libro claramente, cuando se escribió, aunque estaban esas tres potencias en pleno auge, Malachi Martin en su libro La llave de esta sangre da por sentado que la Iglesia Católica Romana será la triunfadora, que es la que va a ganar. Y eso es lo que está pasando hoy en día en este nuevo orden mundial. Se está pidiendo a voces de que el mundo entero necesita un líder a nivel mundial, que sería, y lo están pidiendo muchos gobernantes,
muchas personas reconocidas a nivel mundial que sea el Papa. Y esto va a ser así. El Vaticano y el dominio mundial. Una de las razones principales del apoyo del Vaticano a Mussolini y a Hitler fue que ambos dictadores se oponían fieramente al comunismo. Pero cuando el Vaticano se unió con Mussolini y Hitler para luchar contra el comunismo, fracasó. Por otra parte, cuando se unió a los Estados Unidos, obtuvo el éxito. Esto es bien interesante, cómo uniéndose con estas tremendas líderes de Europa como Mussolini y Hitler no pudieron hacer nada, pero realmente la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 13, por eso yo les recomiendo que compren ese libro, ¿será que podrá pasar? Es una explicación detallada de Apocalipsis 13 y usted van a encontrar claramente cómo los Estados Unidos y el Vaticano harán una fusión, y es una explicación de Apocalipsis 13 y es lo que está sucediendo en el día de hoy. Entonces la alianza Vaticano-Washington puso el comunismo de rodillas en el terruño polaco de Juan Pablo II. Para comienzos de 1990 el comunismo había sido eliminado de toda Europa Occidental y en diciembre de 1991 la Unión Soviética se desmoronó. Eso lo dice Melvin Moore en ¿Será que podrá pasar?, en su libro de la explicación de Apocalipsis 13. Es bien interesante. Ahora, hoy en día todo el mundo está sus ojos en Jerusalén, allá en el Medio Oriente. Pero mis queridos hermanos, realmente dejemos de poner los ojos allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, porque realmente allí no está donde debemos poner nuestros ojos. Debemos colocarlo en dos ciudades muy importantes, Washington y el Vaticano. Todo el mundo está siendo engañado con este tema del dispensacionalismo y todo este asunto, ¿verdad? Están mirando allá el tercer templo, que va a venir a reinar no sé quién. Realmente esto es una interpretación que los mismos jesuitas han hecho. Por cierto, en una oportunidad vamos a ver la verdad sobre el rapto secreto, sobre si realmente de dónde viene este asunto del rapto secreto. Tiene que ver con todo este asunto de allá del Medio Oriente, y vamos a ver quién lo creó, quién lo formó y cuál es su enseñanza y cuál es el engaño real detrás de este asunto. Y claro, y vemos esta fotografía de uno de ellos, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos, que recordemos de que, como mencioné hace un tiempo atrás, de que ellos estaban creando este país, diciendo una tierra de libertad, donde no querían tener nada que ver con la Iglesia Católica Romana y nada que ver con tener un rey ni papa. Y ellos crearon esta nación protestante, pero después, con el tiempo, se empezó y eso es lo que vamos a estudiar en nuestra próxima presentación, Apocalipsis 13, y a partir del verso 11, la bestia que sube de la tierra. Y hay que demostrar, o vamos a ver claramente cómo es que allí los Estados Unidos comienza a jugar un papel muy importante al principio, la tierra libertad para todo el mundo. Aquí podemos adorar a Dios como dicta nuestra conciencia, libertad de prensa, pero la misma Biblia nos va a mostrar que el Vaticano, el papado va a finalmente va a dejar de hablar como cordero para terminar hablando como dragón. Y esto nos va a conectar después con lo que tiene que ver con la 666. Y vemos a este personaje, ¿verdad?, que algunos recordarán, Mikhail Gorbachev, ¿verdad?, haciendo aquí muy contento y feliz al lado de Juan Pablo II, ¿verdad? Y pues vemos estas fotografías que a nosotros no nos engañan. Dice Apocalipsis capítulo 13, la bestia del mar, ¿sí?, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es lo que va a suceder en el tiempo del fin. El Vaticano va a tener ese poderío, ¿verdad?, a todas las naciones, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. Realmente allí vamos a ver el poderío y vamos a ver el cumplimiento de estas palabras. Y esto significa que el papado obtendrá preeminencia política sobre todo el mundo. Querido hermano, si usted es latinoamericano, usted va a ver que todos nuestros países, pues prácticamente los Estados Unidos, ¿verdad?, tiene ese control
pero que tarde que temprano se lo va a terminar accediendo al Papa también su parte política. Y se maravilló toda, ¿qué? Toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y adoraron diciendo, ¡oh! ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? A ver, ¿quién? Este poder religioso llamado católico romano es una iglesia poderosa, fuerte. A ver, ¿quién va a estar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? Mis queridos hermanos, es cuando el mundo va a reconocer el liderazgo espiritual del papado y le rendirá tributo. Es triste como algunos líderes protestantes, ¿verdad?, como Rick Warren y otros personajes importantes del mundo protestante en los Estados Unidos, están mirando o están diciendo que realmente el mundo necesita el liderazgo del Papa. Protestantes, es triste. Si nosotros, si Martín Lutero, cuando hizo la protesta, y todos esos personajes que hicieron esa protesta allá en la Edad Media, vieran lo que las iglesias protestantes están haciendo en el día de hoy, se pondrían a llorar, morirían de tristeza nuevamente, ver que la lucha que hicieron ellos no sirvió de nada. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sí, mis hermanos, va a volver la Santa Inquisición nuevamente a funcionar. Y todo aquel que no esté a favor de ese sistema nuevo, conocido como Nuevo Orden Mundial, se va a hacer guerra contra todos aquellos, porque llegará un momento, en este momento algunos están a favor del Nuevo Orden Mundial, otros entrarán en contra y otros estarán neutros. Pero mis hermanos, a medida que pase el tiempo, va a llegar un momento en que nadie estará en la mitad. Estará de parte de Dios, obedeciendo su ley, o estará de parte del enemigo o de parte del sistema, obedeciendo esas nuevas leyes que han de venir a este mundo. Mis hermanos, ¿de qué parte estarás tú? ¿De parte de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Cuál es su día verdadero de oración? ¿Será que la ley tenemos que guardarla? Yo quiero regalarles el último versículo, porque el pueblo de Dios, yo sé que muchos cristianos sinceros se están preparando para el Armagedón, para el tiempo del fin, pero la Biblia nos describe cuál es la iglesia verdadera, y aquí están sus características. Apocalipsis 12 y el verso 17. Apocalipsis 12 y el verso 17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, mis queridos amigos, la iglesia de Dios del tiempo del fin se caracteriza porque guarda su verdadera ley, sus 10 mandamientos. Hermanos, el Señor viene pronto por cada uno de nosotros. Viene por ti, viene por mí. En este momento se están perfilando todos los movimientos, todos los poderes se están uniendo para destruir y acabar el pueblo de Dios. La pregunta sería, ¿de qué lado estaremos tú y yo? ¿Estaremos de parte de Dios o de parte del enemigo? Te lo voy a decir de una vez. La mayoría de la raza humana estarán todos confundidos, y solamente unos poquitos estarán de parte de Dios. Y para la inmensa mayoría, ese grupo de personas, estos poquitos, son un grupo disidente que no se quieren sujetar a la nueva ley de este mundo. Mis hermanos, lo único que puedo decir es que el Señor viene pronto por cada uno de nosotros, y el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda, ¿verdad? Y que podamos ir al cielo, tú con tu familia, yo con mi familia. Preparémonos porque Cristo viene pronto. Y vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración por ti, aquellos amigos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo. Voy a hacer una oración especial por usted, por sus necesidades. Yo no soy Dios, yo no las conozco, pero yo sé que Dios sí sabe quién son ustedes y cuáles son sus necesidades. Pero oraré para que ustedes también se preparen para la segunda venida de nuestro amado Hijo Cristo Jesús, el Hijo de nuestro Dios. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a tener la oración. Quiero pedirte, bendito Padre,
o primero agradecerte, Señor, por el estudio de tu palabra en este momento, donde hemos aprendido parte de la historia de cómo han sido los sucesos que nos van a llevar hasta el tiempo del fin. Pero yo sé que para muchas personas esto produce miedo, produce inseguridad, cuestiones, muchas cosas. Pero te ruego, Padre Santo, que tú nos dé la fortaleza, porque sabemos de que tenemos que pasar ese último momento difícil que el mundo tendrá que pasar. Pero tú, Señor, has sido fiel con tu pueblo por siempre. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayude a ser fiel a ti. Quiero pedirte por cada uno los que nos están viendo. Muchos de ellos tendrán sus hijos en las cárceles, consumen drogas, llevan vidas desordenadas, una vida sin identidad, una vida desordenada, y muchos padres sufren. Yo pido por ellos. Quiero pedir por aquellos jóvenes que de pronto tienen sus padres lejos y no los puede estar con ellos. Te ruego que tú les des la fortaleza y que cuide a estas personas también. Quiero pedir por cada uno de nosotros, los que trabajamos en este canal, que tú los bendigas, Señor, para poder seguir predicando este evangelio, esta palabra, para que podamos prepararnos todos juntos y poder estar aquel día todos listos y preparados para ir al reino de los cielos. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por tu palabra y gracias por todas las cosas buenas que nos da. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.